De manera particular, me han pedido que hable acerca de la suficiencia de las Escrituras y del poder de las mismas y su importancia en la iglesia local. Yo creo que nosotros, al revisar la historia de la Reforma, hay múltiples cosas que pudiéramos decir, pero si tuviera que resumir como cuáles fueron tres verdades, tres pilotes que permitieron que el movimiento de la Reforma llegara a ser todo lo que llegó a ser, yo diría que son estos tres. Número uno, la Reforma puso a Dios en el centro de la historia, volvió a ponerlo ahí. Por otro lado, la Reforma puso a Cristo en el centro de la predicación. Y finalmente, la Reforma puso la Biblia en el centro de la iglesia misma, en el seno de la iglesia. Y yo creo que esas tres cosas permitieron que la iglesia fuera transformada, pero también que la sociedad en medio de la cual las iglesias se encontraban pudieran también recibir luz y tener el impacto que tuvo el movimiento en todas las áreas, en la educación, en la economía, en la política, en las leyes, en la ética de trabajo y todo lo demás, algo que todavía nosotros no hemos visto en Latinoamérica. Martin Lloyd Jones, ese gran predicador del siglo pasado, decía que todos los males de una iglesia de la iglesia de Cristo y de la sociedad en general o de las naciones en general pudieran atribuirse a un alejamiento de la palabra de Dios. Y yo creo que esa es la clave. Dios organizó el mundo, Dios organizó una nación, cuando no habían naciones como tales, las organizó, le llamó Israel, le dio una constitución inicial de 10 mandamientos, y en la medida en que nosotros tratamos de mantenernos cerca a ese orden que Dios le dio al mundo, cerca a Él, pues nosotros podemos funcionar mucho mejor. En la medida en que nosotros nos alejamos, comenzamos a ver el caos en las familias y luego el caos en la sociedad general. Con relación a la suficiencia de las escrituras, en la medida que hablemos de la suficiencia de las escrituras, estaremos hablando en cierta forma acerca del poder también de esa palabra, pero hacia el final yo quisiera, si el tiempo me da, hacer un énfasis entonces de manera particular en el poder mismo de la palabra de Dios. Yo creo que ha habido mucha confusión en cuanto a la terminología de la suficiencia de las escrituras, porque cuando uno se va a la historia y uno piensa qué fue lo que pasó en la Reforma, bueno, en la Reforma Martín Lutero quería traer de nuevo a la iglesia sola escritura, en otras palabras, solamente en la revelación de la palabra de Dios. Y de manera particular, en términos de lo que es la salvación del hombre, la santificación de ese creyente y del conocimiento de ese Dios, para despegarlo o despegarnos de lo que era la tradición romana y la enseñanza del clero, una tradición y una enseñanza que decía y continúa diciendo en su catecismo hasta el día de hoy, que las enseñanzas del clero y la tradición están a la misma altura de las escrituras. Y Lutero respondía y los reformadores que siguieron por igual a sola escritura, y con sola escritura, bajo esa sombrilla, estaba la suficiencia de la palabra. Entonces, ¿qué era lo que ellos estaban tratando de transmitir al hablar de la suficiencia de las escrituras? Básicamente, que lo que el hombre necesita conocer para su salvación, para su santificación, para conocer a Dios y caminar con Dios, honrar a Dios, adorar a Dios, está revelado en las escrituras. No necesitamos la tradición para eso, no necesitamos las enseñanzas extras que el clero católico estaba trayendo, y en esencia eso es. Lamentablemente, a lo largo de la historia, algunos han querido llevar el concepto de sola escritura y lo han empujado más allá de lo que los reformadores realmente expusieron. Y así vemos, por ejemplo, en ocasiones personas han creído, han enseñado que si tú necesitas ver a un psiquiatra, por ejemplo, porque tiene algún tipo de enfermedad mental, que eso viola el concepto de la suficiencia de las escrituras. Pero la realidad es que los reformadores no hablaron de eso, entendiendo que la Biblia no habla de una serie de cosas
Y por tanto, debiéramos hablar de la suficiencia de la Escritura en todas y cada una de aquellas cosas de las cuales la Biblia sí habla. Y de manera particular, la salvación, santificación, conocimiento de Dios y todo lo demás. Bajo esa idea o con esa introducción, yo quisiera leer un par de definiciones o de manera como estas personas, académicos y pastores, entienden sola escritura aún en el día de hoy, para que podamos ver realmente qué es lo que eso significa. Matthew Barrett es un académico sumamente conocido y él dice lo siguiente, que todas las cosas necesarias para la salvación y para vivir la vida cristiana en obediencia a Dios y para su gloria, están dadas en las Escrituras. Punto. Eso es como él entiende sola escritura. El pastor John Piper dice lo siguiente, las Escrituras son suficientes en el sentido de que son las únicas palabras inspiradas e inerrantes, palabras de Dios que necesitamos para, aquí está el propósito de suficiencia, para conocer el camino de la salvación y el camino de la obediencia. Quizás la Confesión de Westminster tiene la mejor definición, o la definición más amplia, más precisa, más detallada de lo que la suficiencia de las Escrituras significa. Escucha cómo ellos lograron expresar. El consejo completo de Dios con relación a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre están claramente dichas en las Escrituras o se pueden deducir de ellas. Y nada ha de añadirse a esta revelación de su voluntad, ni por revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Entonces yo creo que eso nos da a nosotros una idea de que ciertamente sola escritura, o más bien, más que sola escritura, la suficiencia de las escrituras tiene un marco de referencia histórico y al mismo tiempo tiene una definición teológica de cómo debiéramos entenderlo. Entonces ahora vamos a hablar un poco a partir de la palabra de Dios y vamos a ampliar un poco también de cómo en la palabra de Dios nosotros vemos esa suficiencia. Tomemos, por ejemplo, la historia que nosotros encontramos en Lucas 19. Ustedes todos conocen la historia, la parábola, algunos entienden que fue una historia real y hay una discusión a lo largo de la historia sobre eso. Pero independientemente de si fue una parábola, esta historia, o si fue una verdadera historia de dos individuos específicos, no importa, la enseñanza es la misma. Un hombre rico y Lázaro, un pordiosero. Ambos mueren, ambos van al seno de Abraham, dice la historia. Entonces ahí cuando está en el seno de Abraham, este hombre rico que está sufriendo, le pide al padre Abraham y le dice que permita que alguien de allí, ¿verdad? Del infierno, de dolor, de sufrimiento, pueda ir y decirle a sus hermanos, que él tenía todavía 5 hermanos que vivían, que pudiera decirle de este tormento. Y esta es la respuesta de padre Abraham. Ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Entonces el hombre rico responde, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepientan. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Con eso, nosotros tenemos ahí una expresión clara de cómo Cristo, que es quien narra esta historia, entendió que nosotros debiéramos entender la suficiencia de las Escrituras. Alguien quiere que alguien venga del infierno y nos diga lo horripilante que es, y entonces padre Abraham le dice, no, es que tú no entiendes. Es que ellos ya tienen las Escrituras que tienen el poder de convencerlos. Ya tienen a Moisés, ya tienen a los profetas. Ellos tienen lo que necesitan para llegar a Dios, conocer a Dios. Y eso era solamente con el Antiguo Testamento, y aún así ya lo tenían. Si no escuchan a Moisés, si no escuchan a los profetas, porque Dios habló a través de ellos, esa era la palabra también, entonces no van a escuchar a uno que venga de entre los muertos. Y la narración bíblica, curiosamente, narra que eso pasó. Uno se levantó de entre los muertos, cuyo nombre es Cristo Jesús, fue y testificó acerca de la realidad del juicio venidero y tampoco le creyeron. De manera que esa historia de la parábola prueba
que las escrituras son suficientes, lo que tenemos son suficientes para nosotros conocer a Dios, llegar a ser salvos. Si no prestamos atención a esas escrituras, no importa quién venga, no vamos a creer. Y eso es una gran realidad. Su palabra es suficiente. Con la misma palabra que Dios levanta a un muerto, levantó a Lázaro, que levantó luego a Cristo Jesús, con esa misma palabra Dios levanta a los muertos espirituales como tú y como yo. Cuando no creíamos, estábamos muertos en delitos y pecados, no podíamos entender la verdad de Dios, no teníamos un corazón para Dios, no teníamos un corazón para la palabra de Dios, no queríamos saber de Él. Con la misma palabra que Dios creó el universo, es la palabra por medio de la cual Dios levanta muertos hoy. Cristo le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera, esa es su palabra. La palabra escrita de Dios fue investida con poder, con autoridad, y cuando es proclamada, tiene un poder similar. Déjame darte otra historia de Cristo que habla de la suficiencia de las escrituras. Recuerda que Cristo muere, Cristo resucita, y luego se le aparece a dos personas que iban, dos discípulos que iban camino a Emaús. Ellos iban hablando, iban un poco triste, y Cristo se le aparece y va caminando con ellos. Y entonces Cristo le dice, ¿de qué están hablando? Ellos comienzan a decir, tú eres el único que no sabe qué pasó en este fin de semana. Tarararara. Y cuando finalmente Cristo se dispuso a revelarse él, pero al mismo tiempo revelarles a ellos que todo esto estaba revelado, Cristo no le dice, mira, yo soy aquel que estuvo aquí entre ustedes hasta hace 3 días y estuve muerto, y déjame decirte todo lo que yo pasé, todo lo que vi, déjame traerte revelaciones nuevas. Él no hace nada de eso. Al contrario, él hace lo siguiente. Escucha el texto de Lucas 24. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Escucha ahora, y comenzando por Moisés, esa es la escritura, y continuando con todos los profetas, escritura, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Tú puedes ver la suficiencia en las escrituras. Cristo no trajo nueva revelación. Cristo apuntó a la escritura que ya existía y le dice, esto es lo que estaba escrito, esto es lo que debieron haber creído, esto es lo que debieron haber creído y luego hubiesen visto y hubiesen afirmado que las escrituras todo el tiempo tuvieron razón. Ahora, cuando nosotros decimos que las escrituras son suficientes para el hombre, o suficiente para el hombre, con eso no estamos eliminando la necesidad de maestros, maestros de la palabra, maestros capacitados por Dios para enseñar a su pueblo, no acerca de opiniones de hombre, de tradiciones de hombre, sino de lo que él reveló. De manera que sola escritura no elimina la necesidad de maestros, no elimina la idea de que existen autoridades civiles y religiosas. La palabra nos manda a someternos al gobierno de turno, a la autoridad civil, y nos manda también a obedecer a nuestros pastores. Lo que la palabra enseña, es que la autoridad de Dios sí va a estar por encima de toda esa otra autoridad, pero hay autoridad humana ordenada por Dios. La idea de la suficiencia de las escrituras no elimina la necesidad de la ciencia y el uso de la razón, para nada. Nosotros no tenemos problema con que exista la ciencia honesta, la ciencia sabia, la ciencia que simplemente descubre cómo Dios diseñó el mundo, descubre la sabiduría de Dios. Y por tanto, no importa si la ciencia es en la parte de astronomía o en la parte de medicina o en la parte del cerebro que afecta a nuestro comportamiento, nosotros no le tenemos nada, no le tenemos miedo a eso, porque entendemos que donde la Biblia habla, y enfatizo eso, donde la Biblia habla, la Biblia está por encima de toda autoridad, de toda posible revelación, de todo conocimiento, de toda idea, de cualquier otra aparente verdad. Si la Biblia habló, ya no tenemos más nada que decir, esa es la última autoridad. Entonces, habiendo entendido un poco más acerca de la suficiencia de las escrituras, déjame leer un texto muy conocido por todos ustedes de Pablo a Timoteo, su discípulo más joven,
Pablo le escribió una primera carta a Timoteo, una segunda carta. La segunda carta es la última carta de Pablo a Timoteo. Ya no habrá una tercera de Timoteo. Ya no habrá más comunicación entre Pablo y Timoteo. Pablo lo entendió así. Pablo le dice ahí mismo, ¿verdad? Que él sabe que ya su partida estaba cerca. Menciono todo eso para decir que si Pablo toma tiempo en una carta corta para comunicarle algunas verdades que ya él entiende, son las últimas cosas que él va a decir, entonces yo creo que debiéramos prestar especial atención a esa revelación. Y esto es lo que Pablo le revela a Timoteo en su segunda carta, 3 versículos, capítulo 3, versículo 14 al 17. Sin embargo, persisten las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahí está las sagradas escrituras, ese es nuestro objeto de estudio hoy, las cuales, escucha, te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. Tú ves la insistencia de los mismos autores de la Biblia de apuntar la revelación de Dios a la salvación y eventualmente, como vamos a ver, la santificación del hombre, hacia la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces aquí viene ahora, toda escritura es inspirada por Dios, theopneustos, es exhalada por Dios, sale del mismo seno, del mismo interior de Dios y útil. Entonces aquí viene parte de lo que es la suficiencia de las escrituras. Es útil para y suficiente para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, la escritura es una fuente de sabiduría para que el hombre pueda llegar a alcanzar salvación mediante Jesucristo. Eso lo leímos. Las escrituras son suficientes para que el hombre de Dios pueda ser equipado para toda buena obra. Toda buena obra no implica que sea un abogado, que sea un médico, un ingeniero, no, toda buena obra que tiene que ver con el ministerio que Dios nos ha encomendado a todos nosotros. Ahora, la razón por la que las escrituras tienen la capacidad para hacer estas cosas, para enseñar, para reprender, para instruir en justicia, para equipar, es porque las escrituras fueron inspiradas por Dios, como ya dijimos, theopneustos. Entonces, como fueron inspiradas por Dios, ellas contienen sabiduría, contienen poder. La palabra de Dios, cuando fue inspirada no solamente con un propósito, pero fue inspirada también de tal manera que cuando es proclamada, esa proclamación va y ejerce un propósito, lleva a cabo un propósito y no regresa a Dios vacía. Entonces, esa palabra predicada correctamente trae gloria a su nombre. Entonces, vamos a tomar esas 4 cosas para las cuales la palabra de Dios, las escrituras, son útiles, pero también son suficientes. Número 1, la palabra es suficiente para enseñar el camino de salvación. Pero cuando yo conozco el camino de salvación y soy salvo, hay múltiples cosas que ocurren en mí. Y eso tiene que ver con el poder de la palabra predicada, leída, proclamada. Abre los ojos de aquellos que estaban espiritualmente ciegos. Da entendimiento, y esto tiene que ver con su poder también, ¿verdad? Da entendimiento, porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios, porque se entienden por medio del Espíritu. El Espíritu toma la palabra, la ilumina, y esa palabra entonces es capaz de traer a ese hombre de la muerte a la vida. Nota el poder de la palabra. La misma palabra que Cristo pronunció, Lázaro, sal fuera, ahora es una palabra escrita, pero proclamada o leída, y esa palabra tiene el poder incluso de decirte, Miguel, sal fuera de tu mortandad espiritual, por así decirlo, y ven a la vida. Entonces las escrituras no solamente son suficientes, sino que tienen poder, son poderosas. Al mismo tiempo, como las escrituras son suficientes para y útil para enseñar, y enseñar que el camino de salvación, cuando yo llego a esa salvación, las cadenas del pecado son quebradas. Mi conciencia y mi mente son informadas. Tengo una mejor información ahora para conocer lo que es bueno, lo que es malo, lo que debo y lo que no debo. Me ayuda a caminar moralmente con Dios. Y esa suficiencia de esas escrituras que ahora yo he empezado a conocer,
Entonces termina enseñándome que ya yo no necesito apóstoles nuevos hoy con nuevas revelaciones, porque ya lo que Dios quería que nosotros supiéramos ya fue revelado. Nosotros no necesitamos nuevos sueños y visiones para agregarlos a la Biblia, por así decirlo, y ampliar lo que está ahí como revelación. La Biblia está completa. Todo lo que Dios entendía que yo, tú debíamos conocer, para conocerlo a Él, para llegar a Él, para glorificarlo a Él, para crecer en santidad, esa palabra ya la contiene. Entonces, las escrituras son suficientes para enseñar el camino de salvación. Son suficientes y útiles para enseñar también el camino de la santificación. Incluso tienen poder para santificarnos. De hecho, en la oración más famosa del Señor Jesucristo, en Juan 17, en 17:7, Dios Hijo está hablando con Dios Padre y le dice a Dios Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, santifícalos en tu palabra. El grado de santificación de un creyente en gran medida está directamente relacionada a cuánto esa persona ha estado consumiendo su palabra. Su palabra es como el fuego, ¿verdad? Que consume nuestras impurezas. Es como el martillo, leemos eso en el Antiguo Testamento, que despedaza la roca. La palabra de Dios tiene el poder de ir quitando de nosotros aquellas cosas que no deben ser parte de nuestras vidas, de nuestra nueva forma de ser, de pensar, de caminar. No deben ser parte del nuevo hombre. Deshace las cosas del viejo hombre. Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Por otro lado, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, hace una revelación importante porque nos deja ver cómo es que nosotros somos santificados, cuál es el rol del Espíritu y cuál es el rol de la palabra. Escucha ahora cómo él le dice a los Corintios en su segunda carta 3:18. Pero nosotros, todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Ok, ahí leemos que el agente de transformación de nosotros es el Espíritu. Nota cómo termina, como por el Señor, el Espíritu. Pero la manera como tú y yo somos transformados es a través de una contemplación de una gloria que le pertenece al Señor. Esa gloria está revelada en su palabra. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios es que tú y yo vamos cambiando a la imagen de Cristo de un grado de gloria a otro grado de gloria en la medida en que en la palabra de Dios yo logro contemplar, rumiar, meditar la gloria de todas estas cosas reveladas y el Espíritu va usando eso que yo voy aprendiendo, me va abriendo el entendimiento y va quitando de mí entonces todas esas cosas que eran típicas del viejo hombre. Y ahí es donde surge el fruto del Espíritu de que habla Gálatas 5:22 y 23. Entonces las escrituras no solamente tienen el poder de salvarnos, sino también el poder de santificarnos. Déjame seguirte dando algunas otras enseñanzas e ilustraciones de esta suficiencia y también de este poder. La iglesia de Tesalónica, no sé si todo el mundo va a estar de acuerdo con esto, pero por años ahora yo he creído que de las iglesias que están mencionadas en el Nuevo Testamento, yo creo que la iglesia de Tesalónica nos da como, o Pablo nos da como la idea de que esta probablemente fue la mejor iglesia de todas ellas. Y digo eso porque cuando Pablo le escribe, tanto en la primera carta como en la segunda, con frecuencia le hace recomendaciones, como por ejemplo, que yo dijera ahora, quisiera que oraran continuamente y a seguidas él sabe decir cosas como esta, como ya están haciendo, tal cosa como ya están haciendo. En otras palabras, es como que él no tiene nada que corregirle, por así decirlo. Escuche estas palabras para luego atarlas, relacionarlas al poder de la palabra. Escucha, 1 Tesalonicense, perdón, capítulo 1, versículos 7 y 8. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Ellos fueron un ejemplo.
Macedonia y Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. Escucha ahora. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, ustedes han hecho el trabajo tan bien de pregonar la palabra. Esto se ha difundido también en Acaya, que corresponde a lo que es Grecia hoy, en Macedonia, que todo el mundo conoce de esta fe, conoce incluso de ustedes. Ustedes son un ejemplo. La pregunta es, que ahí es donde quiero ir para ver el poder y la transformación de la palabra y de la suficiencia. ¿Qué fue lo que hizo que esta iglesia fuera ejemplar, como acabo de leer? Escucha, porque está dicho, revelado por el mismo Pablo en la misma carta de Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses, ya no en el capítulo 1 de donde leí, sino del capítulo 2, versículo 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, escucha, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, las aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Escucha otra vez, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. ¡Wow! Pablo está diciendo, por lo menos a mí me dice eso, ustedes llegaron a ser esa iglesia ejemplar donde yo no tenía nada que decirle, porque cuando yo fui y le prediqué la palabra, ustedes no creyeron que yo les traje palabra de hombres. No, ustedes la recibieron como la palabra de Dios, como lo que realmente es. Pero me encanta la acotación final de Pablo, la cual también hace su obra en vosotros, la misma palabra, los que creéis. Ahí está el poder de la palabra, pero también está la suficiencia, porque los tesalonicenses no estaban creyendo en tradiciones, no estaban enseñando tradiciones, no tenían apóstoles especiales. Pablo fue, claro, y fue uno de esos apóstoles, pero él le predicó y se fue. Y luego le escribe esta carta, ya no estaba con ellos, le dice, su transformación no se debe a que yo todavía estoy con ustedes por 3 o 4 años, no, se debe a que cuando oyeron la palabra, la recibieron tal y cual es la palabra de Dios. Jerry Bridges, uno de los regalos de Dios para la iglesia, en el siglo pasado murió en este siglo, pero decía lo siguiente, con relación a la palabra y esto que acabo de mencionar, ¿verdad? De cómo te conviertes en una iglesia ejemplar. Es imposible practicar la piedad o la santidad, que es lo mismo, sin una ingesta constante, consistente y equilibrada de la palabra de Dios en nuestras vidas. Imposible, dice Jerry Bridges. Nota cómo él usa esta combinación de palabras, una ingesta constante, consistente y equilibrada. O sea, no puedo leer muchos salmos donde yo encuentro mucha quizás entendimiento y empatía con mis emociones y mis tristezas y mis altas y bajos y ignorar todo lo demás. Yo necesito una dieta equilibrada. ¿Y cuál es la razón por la que es imposible, verdad, poder caminar en piedad sin eso? Porque ese es el instrumento de santificación. Ese es el instrumento que Dios diseñó para que hiciera ese trabajo. Las escrituras, entonces, Pablo le escribe a Timoteo en el texto que leímos más tempranamente, dice que son suficientes para reprender. ¿Para reprender qué cosa? Bueno, para reprender el que está en el error. Recuerda cómo en un momento dado, Priscila y Aquilas oyeron a Apolos predicar, que era un hombre poderoso en palabra, dice el texto, que conocía la palabra con precisión. Y sin embargo, ellos no fue tanto como una reprensión, pero lo llamaron aparte y le enseñaron la palabra con mayor precisión. Quizás Apolo se sintió reprendido en ese momento en cierta medida cuando llegó a entender, oh, wow, yo que pensaba que conocía esto también, al final no lo conozco también, no, hay cosas aquí que faltaban y ahora esta pareja piadosa de hermanos me ha ayudado a entender mejor. Nota cómo la palabra corrigió la palabra, no la palabra misma, pero la enseñanza de la palabra corrigió una enseñanza malentendida, es una mejor forma de decirlo. La enseñanza de la palabra correctamente corrigió una enseñanza malentendida de parte de Apolos o incompleta, porque dice que la entendió con mayor precisión.
pero donde tú puedes ver incluso un ejemplo todavía mucho mayor de que la palabra de Dios es suficiente para reprender, es que Cristo tiene un encuentro con Satanás en el desierto. Y en ese encuentro, que eran como el encuentro de las dos cabezas, el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas se encontraron, Cristo pudo haber hecho todo tipo de despliegue, pudo haber hecho todo tipo de alarde, de poder. No hizo nada de eso. ¿Sabe qué hizo? Una sola cosa. Le reprendió a Satanás citando la palabra. De manera que la palabra es suficiente para reprender aún a Satanás. Escrito está, escrito está, escrito está. No hizo más nada. Y eso nos ayuda a nosotros a entender otra vez que al final de su vida, eso fue al principio de su ministerio, ese encuentro con Satanás. No al principio de su vida, pero sí al principio de su ministerio. Al final de su vida y de su ministerio. Entonces Jesús se encuentra con estos dos discípulos, camino de Emaús, y hace la misma cosa, cita la palabra. No le trae nada nuevo, sino que simplemente le apuntó a Moisés y a los profetas. Entonces las escrituras, dice Pablo a Timoteo, son suficientes para instruir, para enseñar, para corregir al que está en el error, como acabamos de ilustrar con Priscila y Aquila, pero también son suficientes para que nosotros podamos mantenernos en el camino sin desviarnos hasta el final. Es como el ancla. Las escrituras son el ancla que nos sostiene ahí a pesar de las tormentas. Entonces, finalmente, Pablo le dice a Timoteo que las escrituras son suficientes para instruir en justicia. La Nueva Traducción Viviente dice, las escrituras nos enseñan a hacer lo correcto. La Biblia Ampliada dice, las escrituras son suficientes para guiarnos a comportarnos honorablemente y con valentía moral. Las escrituras son suficientes para guiarnos a comportarnos con valentía moral. Tú puedes entender ahora, si esto es verdad y lo es, tú puedes entender por qué aún en el Antiguo Testamento, cuando tiene que ver con nuestra conducta moral, aún en el Antiguo Testamento, Dios reveló que las escrituras eran suficientes para eso. Escucha cómo lo hizo, Miqueas 6:8. Dice que Dios te ha revelado, oh hombre, lo que es bueno. Entonces dice, ¿qué es eso? Solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Aún en el Antiguo Testamento, Dios dice a través de Miqueas, tú tienes las escrituras y aquí está. Si tú quieres saber cómo andar moralmente, cómo complacerme, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Tú practicas la justicia, tú amas la misericordia. Ni siquiera nos dice que hagamos obras de misericordia, no, que ames la misericordia, que busque la oportunidad de comportarte misericordiosamente y que andes entonces en humildad con Dios, con tu Dios. Yo no necesito, por así decirlo, ninguna otra instrucción fuera de la palabra, adicional a la palabra, para saber cómo puedo caminar con Dios correctamente. Ahora, algunos pudieran estar preguntando, bueno, pastor, pero nosotros tenemos la Biblia que tiene Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero cuando hablamos de sola escritura para el Antiguo Testamento, ¿cómo entendemos eso? Porque a ellos le faltaba mucha revelación y todavía pudiéramos insistir en sola escritura. Bueno, mira cómo este teólogo contemporáneo, John Frame, nos ayuda a entender lo que debiéramos entender con relación a esto. Él dice, en cualquier momento de la historia redentora, la revelación dada hasta ese punto ha sido suficiente. En otras palabras, para aquellos que vivieron anterior a Cristo, la revelación que ellos tenían hasta ese momento le era suficiente para ellos caminar correctamente con Dios e incluso para llegar a conocer a Dios. Por eso es que Cristo, bueno, el hombre rico en el infierno le dice mejor dicho, Abraham le dice al hombre rico en el infierno, no es que ya ellos tienen a Moisés y a los profetas, estaba apuntando a las escrituras del pasado. Cristo resucita y le dice, pero esto era lo que las escrituras decían, y entonces comenzó a abrirle las escrituras, como ya leímos, desde Moisés pasando a través de los profetas. Volvió atrás, no le trajo nada nuevo, porque hasta ese momento eso le había sido suficiente.
Lo mismo pudiéramos decir con Adán en el jardín del Edén, Adán y Eva. Nosotros no sabemos todo lo que Dios le dijo a Adán y Eva, todo lo que le comunicó. Nosotros tenemos una parte de la revelación, pero no creemos que eso fue lo único que Dios conversó alguna vez con ellos. Aquí está como lo que tú y yo necesitamos saber. Esa revelación que Adán y Eva tenían era suficiente para ellos saber que no debían hacer lo que terminaron haciendo. Y el error de ellos fue, en cierta medida, un error que la iglesia, sobre todo las iglesias que han abrazado apóstoles y profetas, siguen cometiendo hoy en día. Ellos tomaron una revelación, yo no voy a decir extra bíblica porque no había Biblia todavía, pero tomaron una revelación extra Dios. O sea, Dios no había hablado de eso. Y no solamente extra Dios, contra Dios, contra la revelación de Dios. Y la mordieron y violaron la ley de Dios y quedaron condenados. Bueno, cuando nosotros traemos ahora, por igual, revelaciones, ahora sí podemos decir extra bíblicas, cosas que no están reveladas en la palabra y muchas veces que contradicen incluso la palabra, no nos estamos comportando muy diferente a Adán y Eva cuando tomaron algo extra Dios y lo creyeron. Lamentablemente, eso ha sido como la historia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Mira cómo el profeta Jeremías, capítulo 5, del 30 al 31, lo dice. Algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Eso es Dios hablando a través del profeta. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta. No gobiernan de acuerdo a la palabra, sino por su cuenta. Mira lo peor ahora. Y a mi pueblo así le gusta. Pero, ¿qué haréis al final de esto? O sea, cuando terminemos de esto, cuando ustedes descubran, ¿qué tú vas a hacer con esto? Cuando tú descubras que esto que creíste no era más que mentiras, ilusiones, revelaciones, sueños, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo te vas a devolver? ¿Cómo vas a pedir? ¿Cómo vas a pedirme perdón? Lamentablemente, el ser humano tiene como un morbo con relación a que hay conocimiento como secreto que no está disponible para el resto, sino para unos pocos, y con frecuencia quiere irse detrás de eso que no está revelado en la Biblia. E incluso muchas veces hablan de, quizás le hablan hasta el Espíritu Santo, en ocasiones quizás bien intencionadamente, y le dicen, tú sabes, háblame, dime, cuéntame, por así decirlo. Y como dijo John Piper en una ocasión, yo creo que el Espíritu le diría, yo escribí un libro, lee el libro. O sea, ¿cómo es que eso es como ignorar lo que yo escribí? Léete el libro y luego con el libro leído, hablemos en oración y ve a ver si puedes entender mejor la guianza que el libro te da. Entonces, si tú piensas en el jardín del Edén, pudiéramos hablar de revelación extra Dios. Si piensas en el Antiguo Testamento, pudiéramos hablar de revelaciones extra profetas, porque tenían los profetas con ellos. Y si hablamos de hoy en día, podríamos hablar de revelaciones extra bíblicas, porque tenemos ya toda la Biblia. Todo eso niega la suficiencia de las escrituras, o si queremos extenderlo hasta el jardín del Edén, la insuficiencia de la palabra de Dios. Para Adán y Eva, la palabra que Dios le había dado no fue suficiente. Para el Antiguo Testamento, la gente que vio en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en el Antiguo, la revelación, la palabra de Dios a través de los profetas no fue suficiente. Y hoy en día, la palabra en toda la Biblia y la palabra proclamada por maestros de la Biblia tampoco es suficiente para ese pueblo. Entonces mira cómo Dios se queja en el Antiguo Testamento a través de Jeremías otra vez. Jeremías 23, he oído lo que dicen los profetas, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero que tenga mi palabra, que habla mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como un martillo que despedaza la roca? Por tanto, he aquí, estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí,
estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara, he aquí, estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones. Cuando yo no los envié, ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Escucha lo que el Señor está diciendo. Aquí hay gente que está profetizando mi nombre, pero no está enseñando mi palabra. Ellos usan mi nombre para esconder su verdadera identidad, pero no están predicando mi palabra. Y cuando hacen eso, lo único que hacen es predicarse el engaño de sus propios corazones. En otras palabras, estos falsos profetas están autoengañados. Y la razón, el propósito por la que enseñan estas malas y falsas enseñanzas es uno solo, que se olviden de mí, que se olviden de mi nombre, dice el texto. Y el Señor nota cómo dice esto. El profeta que cuentes, que tenga un sueño, que cuente su sueño. En otras palabras, yo ni lo voy a parar. El que crea ese sueño de ese falso profeta, esa es su condenación, ese es su propio juicio, que lo cuente. Ahora, el profeta que tenga mi palabra, que hable mi palabra con verdad, esa es la palabra que tiene que ser creída. Y el Señor termina diciendo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el grano con la paja o la paja con el grano? Imagínate, o sea, el grano es lo que cae a tierra y produce fruto. Eso es su palabra, al 30, al 60, al 100 por uno. La paja tú la puedes sembrar. Podemos sembrar toda la paja que queramos, pero no va a tener efecto porque la paja no tiene las propiedades que sí tiene la palabra de Dios representada por el grano. Entonces, la condenación de ese pueblo terminó siendo, lamentablemente, esa palabra que creyeron que era paja y no el grano mismo, la esencia misma de la palabra. Y nosotros estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestros días, porque hoy en día como que nadie sabe qué es verdad. Alguien dice una cosa hoy, no solamente dentro de la iglesia, aún fuera de la iglesia, ya no se sabe si esta medicina sirve o no sirve para esto, porque tan pronto tú dices algo, aparece alguien que dice que no, que eso no es así. Y así en todos los ámbitos del quehacer. Y especialmente ahora, bajo esta avalancha de ideología de género, donde verdaderamente la iglesia como que ha perdido la razón. Y como decía, creo que fue G.K. Chesterton que dijo en una ocasión, que el problema del hombre moderno no es que perdió la fe, es que perdió la razón, donde no sabemos lo que es un hombre, lo que es una mujer, donde el hombre puede tener, la mujer puede tener próstata, por así decirlo, el hombre puede dar a luz, porque tenemos una confusión. Yo me pregunto, si nosotros nos estamos acercando al tiempo descrito en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, donde Pablo dice que vendrá un tiempo donde Dios le enviará un espíritu engañoso para que crean la mentira, porque no amaron la verdad, para que crean la mentira a fin de que se condenen todos aquellos que no amaron la verdad. O sea, cuando tú no amas la verdad de Dios, Dios permite como juicio que tú seas engañado con la mentira que tú crees, la mentira de tu propio corazón, la mentira del corazón del falso maestro, o en este caso, ¿verdad? La mentira de Dios, de personas que aparecerán diciendo que son lo que no son. Y segunda de Tesalonicenses nos dice que ese tiempo va a llegar en algún momento. Bueno, me pregunto a veces si no estamos cerca de ahí. Cada vez que nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, que es suficiente, que es poderosa, que nos da vida, que nos sostiene, que calma nuestra sed, que nos da propósito, nos da sentido, nos da significado, que me ancla en Dios. Cada vez que nosotros nos alejamos de eso, estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel hizo cuando cavó cisternas agrietadas que no retienen agua. Escucha Jeremías otra vez, 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí. Bueno, ¿y qué pasa cuando abandonamos a Dios? Me han abandonado a mi fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Cada vez que el predicador, el pastor, confía en algo que no es la palabra, que no es lo revelado en Dios, que enseña algo que Dios no ha revelado, él está cavando una cisterna agrietada que no retiene agua. Cada vez que el creyente crea algo que no está en la palabra, crea un ídolo en su mente, quizá no es una estatua, pero es un ídolo, algo que él piensa que esto sí le da seguridad,
él está cavando una cisterna que no retiene agua. Y ahí tú puedes ver también, una vez más, que la palabra de Dios no solamente es suficiente, pero es poderosa para saciar esa sed que nosotros tenemos. Está continuamente disponible para nosotros. Esa es la palabra. Sé que el tiempo ha ido avanzando rápido, y buscando, ¿verdad?, cómo concluir, pero esa es la palabra con la que Dios creó el universo. O sea, no había nada. Dios habló y el universo se formó. El universo entero cobró forma, cobró orden. Eso es extraordinario. Como Dios dijo, así fue. Sepárense las aguas salieron, por así decirlo, corriendo. Pero sabes que las aguas no salieron corriendo caóticamente sin saber dónde se iban a detener. Ellas sabían exactamente dónde se iban a detener. Porque la palabra de Dios no es simplemente una fuerza con poder. No, es un poder, pero no es una fuerza con poder. No es un poder que lleva propósito, sentido, significado. Y esa es la razón por la que su palabra no regresa al vacío sin antes realizar el propósito para el cual salió. Dios creó dos lumbreras, el sol, la luna, sabía dónde aparecer, a qué distancia, de qué tamaño. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios cuando sale, no sale simplemente como una fuerza creadora, no, sale como un poder sabio que crea la realidad que Dios había pensado en su mente. Pero esa es la misma palabra con la que Dios vino a través de los profetas, vino a través de Cristo, nos habla hoy en su palabra. Y como ya se ha dicho, cada vez que tú quieres que Dios te hable, y que te hable audiblemente, tú lees la palabra en voz alta y Dios está hablando en voz alta cuando tú lees la palabra. Porque cuando la Biblia habla, Dios habla literalmente. Entonces, tú puedes ver cómo la nada, que no puede producir nada, de hecho, la primera ley de la termodinámica nos dice que de la nada, nada sale. Y diríamos nosotros, a menos que Dios hable. Porque cuando Dios habla de la nada, todo puede salir, que fue como ocurrió, ¿verdad? Dios creó ex nihilo, creó de la nada. Y el verbo que ahí aparece en el Génesis es bara, que tiene que ver con creación. Ese verbo en el Antiguo Testamento solamente aparece en relación a Dios como sujeto, porque solamente Dios tiene ese poder de crear de la nada. El libro de Hebreos nos dice que Dios creó el universo por medio de su palabra y que las cosas visibles se hicieron a partir de las no visibles. Escucha cómo lo dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Ahí está su poder. Escuchaste, por la palabra de Dios, de manera o de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. No, ¿cómo fue hecho? De la nada, no había nada y Dios habló, la nada se movió, la nada lo produjo todo, pero eso solamente lo puede hacer un Dios con el poder que Él tiene. Cuando Dios habla, las cosas se mueven, las cosas ocurren, las aguas se mueven, las aguas retroceden. El hombre obedece, pero tiene la osadía de desobedecer a Dios. Lo que el universo, la materia orgánica, muerta, no es capaz de hacer, que es desobedecer a Dios, nosotros nos atrevemos a hacer. Recuerda la historia en Isaías 6, que Dios se aparece y los dinteles de las puertas temblaron. Pues parecería como que los dinteles de la puerta son más sensibles que nosotros, en quienes mora el Espíritu de Dios, y no temblamos ante la presencia continua de Dios dentro de nosotros. La palabra de Dios, dice John Frame, a quien aludí, es como una extensión de Dios. La palabra de Dios nunca está sola. Donde está su palabra está Dios. Y donde está Dios está su palabra. Dios nunca ha creado nada que no sea por medio de su palabra. Él no tiene manos, no tiene pies, no tiene boca. Dios simplemente habla y las cosas suceden. Y esa palabra que sale tiene contenido, tiene significado, tiene propósito cuando, como ya dijimos, los árboles que se plantaron al principio de la creación sabían dónde plantarse y luego sabían qué frutos producir, porque la palabra creadora fue también como con un diseño, pero eso solamente lo tiene Dios. Ese poder es lo que el hombre quiere imitar hoy, hablar de que proclámalo y recibe lo que la palabra, hay poder en la palabra. No, 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 hay poder en la palabra de Dios, no en la palabra del hombre. Nosotros no tenemos poder, el poder lo tiene la palabra
de Dios. Y es esa palabra la que Dios le entrega al apóstol Pablo, y en un momento dado, él dice, cuando le está dando testimonio frente al rey Agripa, le dice que Dios le encomendó, déjame leértelo para como traer esto ya a un cierre. Dios le dice que le iba a enviar a los gentiles, y mira para qué, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Pero eso ellos lo iban a hacer por medio de la predicación que Pablo iba a llevar, el poder de la palabra. Ve y predica esto a los gentiles para que salgan de la oscuridad, para que salgan de su muerte, vengan a la vida y escapen de la condenación eterna. Y eso es por medio de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos una primera pregunta que dice así: las personas que llegan a las iglesias de hoy, y aún los mismos creyentes, se enfrentan con problemáticas de todo tipo: abuso, adicciones, divorcio, violencia doméstica, etc. Las iglesias también se enfrentan a nuevos dilemas éticos que presentan los avances de la tecnología y de la ciencia. ¿Cómo aplicar y sostener la suficiencia de las escrituras a la hora de abordar dichos desafíos? Sí, bueno, excelente pregunta, pero ciertamente yo creo que la palabra tiene muchas revelaciones de donde tú puedes deducir de manera consistente incluso cómo abordar, enseñanza para abordar estos temas. Yo no quiero hacer una promoción de mi libro de ética cristiana, pero escribí un libro de ética cristiana que tiene una sección que se llama bioética. Y esos 4 o 5 capítulos lidian precisamente con algunos de esos dilemas, incluyendo la fertilización in vitro y todo eso. Y lo podemos hacer, aunque la palabra de Dios no habla de fertilización in vitro, pero sí habla de un diseño. Entonces, a la hora de poder abordar, por ejemplo, la fertilización in vitro, tenemos que hablarle a esa persona que está preguntando, ok, ¿hasta dónde esto viola el diseño de Dios? Entonces, el diseño de Dios, ¿cuál es? Un hombre, una mujer que aportan espermatozoide, óvulos, se unen, y ahí sale una criatura, y esa criatura es criada por el papá y la mamá que dieron origen. Yo sé que en el mundo de hoy, aún en el pasado, las separaciones, los divorcios ocurren, todo esto es causa del pecado. Y de eso tiene sus consecuencias, de las cuales también podemos hablar. Podemos decir, bueno, tú puedes ver la consecuencia de cuando este diseño se rompe, cuáles son. Pero volviendo a los dilemas bioéticos, la manera de lidiar con ellos es hablando de diseño, el diseño del creador. Si pensamos en el hombre, la mujer, la homosexualidad, el movimiento de LGBT, diseño, cuando violas el diseño de Dios, tú te enfrentas a todas estas consecuencias que estamos viviendo hoy dentro de ese movimiento, que no se dan a conocer, pero de hecho en el libro que mencioné, ¿verdad?, de ética cristiana, hay un capítulo sobre la homosexualidad y las consecuencias médicas de la homosexualidad. Ese estilo de vida tiene una, una, una expectativa de vida más corta, los cánceres de ano, de cervix, de una serie de órganos diferentes es mayor, la incidencia de depresión, de suicidio, consumo de droga, consumo de alcohol, también está más elevado en esa población. Tú puedes ver las consecuencias de la rotura del diseño. Ahora, yo estoy consciente de que no todo pastor está entrenado para poder responder a esas problemáticas, pero hay literatura y ahora en español está saliendo todos los años cada vez más literatura, hay recursos en el internet por igual. Entonces pudiéramos, si no podemos manejarlos, referirlos a esos recursos, pero nosotros podemos brindar respuestas lógicas, coherentes a partir del diseño de Dios para abordar estos temas que ciertamente hoy tenemos que en el pasado no teníamos. Muchas gracias. Aquí tenemos otras 2 preguntas que van, las leo juntas porque van en la misma dirección. Cecia Domínguez pregunta, dice: partiendo de todo lo que habló sobre la palabra,
más exactamente en 1 Tesalonicenses 2:13, ¿qué pasa con aquellos que no la reciben como según es en verdad la palabra de Dios? Y Alejandra Lovecchio pregunta, ¿cómo confrontar a los maestros que presentan la Biblia influenciados por la crítica liberal que niega el poder de las Escrituras? Sí. Bueno, lamentablemente el que no cree en la palabra, ¿verdad? Como la palabra de Dios, su no creencia es en sí misma, es su juicio, permanece en pecado. Recuerda lo que dice Juan 3:36. Nosotros recordamos muy bien a Juan 3:16, que tanto amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero se nos olvida que en el mismo capítulo, al final, el capítulo cierra diciendo, el que cree en el que obedece al Hijo tiene vida eterna, pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. O sea, la ira, que es la condenación, no es apartada, se queda. Entonces, el que no recibe la palabra de Dios, como la palabra de Dios, lamentablemente, en ese momento, la ira de Dios sigue con él. Ahora, si en un momento dado alguien que verdaderamente haya creído comienza a experimentar dudas de ciertas cosas, que él dice, no, yo no estoy seguro que eso Dios dijo eso, que eso es lo que Dios quiso decir, pero vamos a suponer que es creyente y no la acepta como verdaderamente es, como la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que sufre las consecuencias de una desobediencia de algo que ya Dios reveló. Y entonces, en el camino de la desobediencia, pues mediante el Espíritu, mediante la palabra, mediante la confrontación de alguien, un sermón, un libro, algo que él oye, recibe convicción de pecado de la vez cuando él no recibió la palabra de Dios como tal. Y eso lo vemos, nosotros tuvimos un retiro de matrimonio en la iglesia, tenemos 500 personas ahí, 250 parejas, y ayer abrimos el micrófono en la iglesia en la noche para que dieran testimonio de cómo Dios lo había confrontado, y oímos muchísima gente hablar de cómo su egoísmo, parejas cristianas, cómo en su egoísmo ellos habían sufrido ciertas consecuencias en su matrimonio. Estamos hablando de gente cristiana. Bueno, no recibiste la palabra de Dios por lo que era la palabra de Dios. Y yo les hablé en ese retiro en 2 Corintios 5, en otro contexto que Pablo habló, pero no deja ver cómo se aplica al matrimonio, donde dice lo siguiente, 14 y 15, que Cristo murió y resucitó. Luego dice que Él murió y resucitó para los que ahora viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero resulta que cuando ya no puedo vivir para mí, bueno, mi egoísmo dice que todavía estoy viviendo para mí. Pago las consecuencias en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos, en mi trabajo. Y eso es lo que ocurre cuando no tomo la palabra de Dios por lo que es. Gracias. Alguien pregunta, o varios preguntan, sobre temas como la ansiedad, la depresión y el cansancio. ¿Cómo actúa la palabra, la palabra de Dios en mi vida frente a estos problemas que muchos enfrentamos? Excelentísima pregunta, de verdad, porque esta es una generación cansada, ansiosa, deprimida. Y realmente déjame citar la palabra, ¿verdad? Porque es la suficiencia y el poder de la palabra. Déjame citar un par de versículos y luego quizá ampliar. Cristo dice en un momento dado, venid a mí todos aquellos que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, mucho de nuestro cansancio, yo no voy a decir todo, porque yo sé que hay una serie de cosas, ¿verdad? Que habría que verla individualmente, pero mucho de nuestro cansancio es lejanía de Cristo, aún del creyente. O sea, el problema muchas veces del creyente es el siguiente. Cristo es agregado a su vida como una parte. Otros agregan a Cristo como una parte muy importante. Otros agregan a Cristo como la parte más importante. Muy pocos hacen de Cristo su vida. O sea, la palabra de Dios dice, y para hacer de Cristo mi vida, yo no tengo que ser pastor, como abogado, ingeniero. La palabra dice que en Él, en Dios, nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Si es en Él que yo vivo, Dios no es una parte importante ni la más importante. Él es mi vida. En Él yo vivo. Entonces, mucho de nuestro cansancio es lejanía de Cristo. Otra parte es que yo estoy haciendo cosas en el poder de la carne
No estoy dejando que Dios dirija mi vida, no en el poder del Espíritu. Otra parte tiene que ver con que estoy haciendo cosas que Dios nunca me mandó a hacer. Recuerda que Cristo en Juan 17, creo que el versículo 4, si mi memoria no me falla. Pero, y si no, el 4 está ahí. Pero Cristo no dice, para luego decirte que sí dijo, no dijo, Padre, gracias que yo sané a todos los enfermos. No, porque él no lo hizo. Él fue a Bethesda y sanó uno. No sanó a todos. No iba a hacer cosas que el Padre no le dijo que hiciera. No dice, Padre, gracias porque yo alimenté a todo el mundo. No, porque él le dio comida 2 veces y ya no le dio más. Oye lo que sí él dice. Padre, gracias porque hice como tú me mandaste. Y nosotros estamos haciendo muchas cosas, tanto como hombres, como mujeres, como padres, como profesionales, que Dios nunca nos mandó a hacer. Y claro, vivimos cansados. Mire otra enseñanza en las Escrituras. Jesucristo dice, aprended de mí, Mateo 11:29, que soy manso y humilde de corazón. Escucha ahora, coma, y encontraréis paz para vuestras almas. En otras traducciones dice, encontraréis descanso para vuestras almas, que probablemente sea una traducción más literal. O sea, parte de mi descanso es que en mi orgullo yo vivo una tormenta mental continua, lo que me dijo, lo que no me dijo, qué me hirió, que no me tomaron en cuenta, qué le voy a decir, qué no le voy a decir, etcétera, etcétera. Estoy compito con el otro, me lanzo a hacer incluso una carrera extra por el sentido de competencia. Cristo dice, si tú fueras manso y humilde, tú vas a encontrar descanso. Entonces tú puedes ver que todavía volvemos a diseño. Entonces, yo te puedo testificar, cuando yo terminé la carrera de medicina, yo tenía 22 años, yo era muy orgulloso, claro que vivía más cansado por todo eso. La medida que Dios trabajó en mí, claro que vivo mucho más descansado. La gente me pregunta continuamente que cómo es que yo puedo hacer tantas cosas, y yo trato de decirle, bueno, primero te puedo describir lo que yo no hago, y eso te dice que por qué me sobra tiempo para hacer todas estas cosas. Y por otro lado, trato de hacer las cosas que Dios me mandó y en el poder de Dios, con las riquezas en gloria, en el tiempo de Dios, etcétera, etcétera. Ahí hay una explicación un tanto larga, pero de por qué vivimos cansados, nos deprimimos, tenemos depresión, ansiedad y todo lo demás. Gran parte tiene que ver con todo lo que dije. Y vamos a terminar con una última pregunta, porque podríamos seguir escuchándole, y antes de terminar con esta pregunta y dar lugar a Pablo, quisiera agradecerle en nombre de las iglesias de Argentina y agradecer al Señor por su ministerio que tanto nos bendice, y hay muchos comentarios de este tipo en el chat. Gracias. Una última pregunta. Si la palabra es suficiente, ¿por qué piensa que la consejería, yo agregaría nuestros púlpitos, están tan mezclados con psicología secular? Excelente, excelente pregunta. Yo creo que hay varias razones. Una tiene que ver que lamentablemente a lo largo de la historia, en vez de la iglesia evangelizar el mundo con frecuencia, la sociedad ha mundanalizado la iglesia. Y cuando hablamos de mundanalizar, la gente inmediatamente piensa en sexualidad y eso puede ser parte de eso. Pero ahora yo estoy hablando, cuando hablo de mundano, me estoy refiriendo a toda forma de pensar que está en el mundo, que no viene de la mente de Dios, vamos a llamar a eso mundano. Creo que Unamuno, el filósofo Unamuno le llamó mundanal, para evitar el término mundano. Mundanal es del mundo. Entonces, de hecho, cuando hablamos de la sociedad secular, viene de la palabra seculum, que significa básicamente, en inglés sería this worldly, o de este mundo. Entonces, esas corrientes han infiltrado la iglesia. Al infiltrar la iglesia ha comprado la idea de que la mayoría de nuestros problemas son psicológicos y no, y de ahí entonces la oferta terapéutica, y no originados por nuestros propios pecados. Entonces, muchas veces ahora en consejería, yo creo en la consejería, pero la consejería tiene que ser bíblica. Y la consejería bíblica tiene ciertas características que sin eso, por lo menos yo creo que la gente que es consejero bíblico, autor y bien entendido en esto, todos concuerdan.
tiene que usar la palabra. La persona que la da tiene que ser creyente. Quien la recibe debe ser un creyente porque él no se va a someter a las directrices de la palabra. 4, ese creyente debe estar en una comunidad de creyentes, porque la comunidad de creyentes es parte del proceso de sanación del individuo. Y además, porque perteneciendo a una comunidad de creyentes, da testimonio de que él está obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Debemos ser parte de esa comunidad de creyentes. Pero bueno, entonces en la consejería bíblica, nosotros sabemos que nuestros problemas principales no tienen que ver con la parte psicológica del individuo. Y no digo que la psicología nunca ha hecho un aporte de cierta sabiduría, porque hay una gracia común que Dios da a los hombres. Pero mis problemas primarios tienen que ver con mi pecado. Y de hecho, de nuevo, yo no quiero hacer una promoción de este libro, pero es lo que escribo y es lo que mejor conozco, pero escribimos un libro, el pastor Luis Méndez y yo, que se llama Transformados a su imagen. Capítulo número 1 es consejería bíblica, definiendo la consejería bíblica. Y no sé si el capítulo 2 o 3 es el origen de nuestros problemas. Nuestros problemas comenzaron en el Edén. Mi solución está regresando al Edén. Cuando me despego de Dios, ahí comienzan mis problemas. Entonces tenemos falsas expectativas, nos falta aceptación y tenemos mucha ingratitud. En mi escritorio, y con este cierro la pregunta, la respuesta. En mi escritorio yo tengo un triángulo, como así, ¿verdad? Entonces, en cada ángulo hay una palabra. Arriba dice expectativas. Nosotros nos casamos con expectativas erróneas, vivimos con expectativas erróneas, esperamos que el otro no me ofenda, esperamos que el otro no peque contra mí, esperamos que todo el mundo me trate mejor de lo que yo merezco incluso. Y todas esas cosas que espero son irreales. Esto es un mundo caído de pecadores donde no solamente yo soy ofendido, yo ofendo también. Tengo que ajustar mis expectativas. Número 2, en el otro ángulo abajo, aceptación. Tengo que aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. Hay cosas de mi esposa que yo quisiera cambiar después de 43 años y no he podido. Igual ella conmigo. Tú sabes que eso no es para rechazarla, es para decir, esto es como Dios cultiva amor incondicional en el uno por el otro. Necesito aceptación. Número 3, gratitud. Necesito estar agradecido por lo que sí tengo, todas las cosas que Dios ha provisto, que son enormes cantidades de ellas todos los días. Y yo le digo a la congregación nuestra, si ese triángulo estuviera en balance, yo no viera el 90% de la consejería. Es más, ninguno de nuestros pastores viera el 90% de la consejería. Es el imbalance de este triángulo. Actitudes, aceptación y gratitud. Y lamentablemente esta generación, más que otras, tienes actitudes, o mejor dicho, expectativas muy reales, nada de aceptación y mucha ingratitud, porque hemos hecho del hombre el triunfo del yo moderno, como le llama un historiador contemporáneo, Carl Truman, es el problema de hoy en día. El yo, el individualismo ha triunfado. Y por eso hoy se legisla a favor de todas estas ideas que no son lógicas ni siquiera, que si me siento mujer, si me siento hombre, si me siento esto, si hoy me siento mujer y la semana que viene me siento hombre, pues cambio. Todo eso es parte del triunfo de ese yo moderno. Entonces, ahí es donde están mis problemas, la mayoría de ellos.